camino de la vida, me enseñarás el camino de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua tu derecha. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, estamos en el lunes tercero del tiempo ordinario, pero hoy es la fiesta de la conversión de San Pablo. Celebramos que este hombre grande que perseguía a la iglesia se transformó en apóstol de Cristo y una de las piedras basilares de nuestra iglesia que expandió la buena nueva por el mundo entero. Vamos a presentar al Señor también nuestras intenciones en medio de esta fiesta. Presentamos el alma de Bienvenido Mejía y también la salud de Altagracia, enferma de COVID-19, Fabián Valdés, Pedro María Cruz y Estebanía Ayala. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran alegría y fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, podamos ser testigos de tu verdad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente un relámpago lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: Soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes
para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Los oyentes quedaban asombrados y comentaban: ¿no es este el que enseñaba en Jerusalén contra los que invocaban ese nombre? Y había venido aquí precisamente para llevarse los presos a los sumos sacerdotes. Pero Pablo se crecía y tapaba la boca a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, siéntense. Hoy celebramos una fiesta que es esencial para la iglesia. Dios, en su propósito, suscita una iglesia con apóstoles débiles, no tienen demasiada doctrina, tienen el Espíritu Santo, tienen la fuerza del Espíritu. Pero Dios tenía pensado y puso la vista en alguien, un instrumento muy particular suyo que iba a tomar para sí. Y ese es nada más y nada menos que Saulo y Pablo. Mucha gente piensa que se llamaba Saulo y que le llamaron Pablo después. Pero Paulinus es el nombre de romano, él quiere decir pequeñito. Y Saulo, Shaul, significa, el nombre de hebreo, significa el solicitado, del rey Saúl, que fue solicitado. Era tocayo del rey Saulo. Y por eso entonces él tenía ambos nombres, él tenía triple cultura griega, tenía religión judía y ciudadanía romana. Imagínense, era un hombre completo, era con una full 5 estrellas, tenía todo, preparadísimo, toda una persona extraordinaria, tenía carácter, tenía todas las condiciones. Un solo problemita, era que estaba en contra de los cristianos, y como los judíos no tenían autorización de matar, él no podía matar a los cristianos, tenía autorización para poderlos meter preso, pero no para matarlos, sino ellos habrían matado a Jesús y tuvieron que hacer que fueran los romanos que mataran a Jesús, provocándole la idea de que él era Señor y estaba en contra de César, porque ellos no tenían autorización. Saulo tampoco la tenía. Saulo tenía autorización para meter preso y a eso se dedicó, a caerle atrás a todos los cristianos
Y él, así con esa hazaña, con esa rabia, con este deseo de que desapareciera el cristianismo, que para ellos era una secta dentro del mundo judío, entonces había que hacerla desaparecer. Y él se encargó, hombre valeroso, valiente, activo, proactivo. Sin embargo, Dios le cayó atrás. Como siempre he dicho yo, en la religión cristiana no es el hombre que llega a Dios, es Dios que llega al hombre. Y Dios llegó a Pablo de una manera, irrumpió en su vida de una manera intempestiva. Él iba camino a Damasco, era a lo suyo, con todas las letras listos para meter preso, y ya era conocido. Todo el mundo sabía, decía, ahí viene Pablo, ahí viene Saulo, ahí viene Pablo. Y había que esconderse, había que prepararse. Sin embargo, la llegada se retrasó, porque algo había pasado. Y fue un rayo de luz que vio que le tumbó al piso. A propósito de cultura, nadie dice, en la Biblia no dice que fue de un caballo que se cayó. A lo mejor se cayó de un caballo, se cayó al piso, dice la Escritura. A lo mejor era montado en un caballo. Lo pintamos siempre montado en un caballo porque es normal que el jefe de la delegación siempre era normal que fuera en caballo. Sin embargo, cayó al piso y quedó cegado y quedó inmovilizado. Pablo no conocía a Cristo. Conocía a los cristianos y los perseguía. Conocía a la iglesia y la perseguía. Él conocía a la iglesia, pero conocía a su Señor. Y por eso cuando se le aparece, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿y quién eres? Pero si yo estoy persiguiendo un cuerpo, pero ahora te acaba de aparecer la cabeza, Jesucristo. ¿Por qué me persigues a mí? La cabeza no está separada del cuerpo. Si alguien me pincha el pie, yo no puedo decir que me pincharon el pie, no a mí. Me pincharon a mí, me han pinchado, me han mordido el dedo. No está separado de la cabeza. Y la cabeza puede decir, es la que dice, me han mordido. Y aquí la cabeza se queja ante su perseguidor y dice, me estás persiguiendo. Y descubre la cabeza de aquel a quien está persiguiendo. Resulta que es majestuosa y lo deja sin habla, sin poder hablar. Y todo este proceso interesante en donde suscita que Ananías vaya a orar por él y comienza a hacer la experiencia del Espíritu Santo, el bautizo, cambio de vida completo. Pareciera como la misma sorpresa, a mí me evoca la misma sorpresa que provoca en Jesús en Nazaret cuando dice, pero este no es el que estaba normal trabajando de carpintero, ¿cómo es que ahora? Y ahora Pablo, este no es el que perseguía, ¿cómo es que ahora? Cambió todo porque ahora la misión de Pablo estaba clara. La misión de Pablo era anunciar a Cristo y lo anunciaba en todos los lugares. Y todo el mundo con miedo. Yo imagino gente escondida oyéndolo, diciendo, miren a este ahora, hablando de Cristo. Y sin embargo tuvo que poco a poco ir convenciendo. Fue Bernabé el que tuvo que llevarlo a los apóstoles para que se convencieran, porque hasta los apóstoles sabían que Saulo era el perseguidor. De repente se descubre y se convierte en una de las piedras. Apóstol también. Él también se llama apóstol. El último de ellos. Indigno porque persiguió a la iglesia de Cristo. Estuvo contra Cristo. Acuérdense, en el Evangelio vemos nosotros que quien se resista, ese se condenará. Y Pablo se resistía a la predicación. Al revés, la perseguía. Por tanto, él era digno de condenación. Pero Pablo se convierte y Pablo se vuelve apoyo para esa predicación. Y por eso él sabe que él, si es por él, es indigno, porque él persiguió a la iglesia, se hizo de aquellos que se resistían y que les tocaba condenarse. Pero él ahora, Dios le cambia la vida, le transforma y lo convierte en apóstol y pasa mucho más trabajo que lo que pasaron todos los demás. Naufragó, él en 2 Corintios hace un elenco de todo lo que pasó. Naufragó varias veces, lo lapidaron varias veces, le dieron latigazos, le dieron de todo, pasó hambre, pasó noches en vela, en el mar, incluso algunos momentos días en el mar, cuando el barco se quedaba, se hundía el barco, así, pasó todo el trabajo y todo por amor a Cristo. Y no solamente esto, sino que por amor a Cristo la conversión fue tal que fue capaz incluso de dar la vida por el Señor. Esa es la belleza del apóstol, un seducido por Cristo. Y qué belleza es que Cristo seduzca nuestro corazón, que sea capaz de convertirnos de manera tal que uno sea capaz de decir, no con la debilidad de Pedro, yo daré mi vida por ti. No, hechos, no palabras. Pablo con hechos demostró que lo importante era dar la vida. Pedro también lo hizo. Pero Pedro sin espíritu como nosotros, hablamos
mucha plepla y decimos, prometemos mucho, sin espíritu, nada de lo que son nuestros propósitos se pueden llevar a cabo. Pero ahora con la fuerza del espíritu, Pablo, como un viento recio, va hacia toda el Asia Menor y hacia Roma y hacia todos los lugares, a Grecia, a Macedonia, y en todos los lugares expande la buena nueva de Jesucristo. Finalmente, él junto con Pedro se mueven a Roma, no juntos, sino cada uno en su mundo, acaban en Roma y la iglesia entera se mueve a Roma. A mí lo que más me impresiona aquí de Pablo es esa capacidad de entrar en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Óigame, este señor preparado, este señor se junta con Pedro y dice, yo sé más que él, me conozco la ley de cabo a rabo, conozco a Cristo, conozco todo, me voy a poner mi propia iglesia, y mi iglesia va a ser 10 veces más grande que la de él, y podía haber sido. Pero la grandeza de Pablo es que se somete al criterio de los apóstoles, sabe vivir en iglesia, él sabe quién es la autoridad, aunque tenga muchas cualidades. Y eso para mí es lo que a mí me ha seducido de la persona de Pablo. Él se somete a la autoridad de Pedro, incluso un día pelea con Pedro, hay una discusión, pero Pedro es Pedro. Y Pedro ama a Pablo y lo respeta. En una de sus cartas habla de Pablo y de su gran sabiduría. Cada uno tiene un talento que ofrecer. Sin embargo, el talento lo ofrece al servicio de la iglesia. Hoy día, cualquier personaje que de repente hace una conversión y se aloca, de repente busca un seminario, en 6 meses le dan una formación, funda una nueva iglesia y él allí se gana la vida hablando allí, formando su grupito aparte y rompiendo el cuerpo que es la iglesia. Cuando estamos llamados nosotros a que si hay alguno con talento, venga al servicio de Dios. Si usted es cantante, venga, y un gran cantante, ponga su talento al servicio de la iglesia. Usted es un gran orador, ponga su talento al servicio de la iglesia. Usted, lo que sea, todos tenemos carisma, todos tenemos talento, pongamos todos al servicio de la iglesia lo que tenemos, y la iglesia entonces podrá dar testimonio. Las grandes divisiones de la iglesia, como son la iglesia ortodoxa, y la iglesia se separó de la iglesia cuando en el siglo X, también la reforma luterana, que lo que menos tenía era reforma, pero Lutero, y así la de Enrique VIII en Inglaterra, y así otras más han sido dolores en el cuerpo de la iglesia, que han ido cortando pedazos de su cuerpo, que todavía siguen insistiendo en la separación en lugar de saber poner todo al servicio de los demás. Pablo es un ejemplo de esto. Pablo le llevaba millas a Pedro en todo, en vida de fe, en iglesia, en todo. Sin embargo, Pedro es Pedro, y Pedro es la cabeza. Quiere decir con esto que Pablo tenía alguien que decía, este es un ignorante, este no puede ser mi obispo, este no puede ser mi... Y lo es. Y a él y al servicio de él puso todo, y acordaron, Pedro iba a predicar a los judíos y él iba a ir a los gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo puede predicar mejor a los gentiles, porque hay que exponer bien la doctrina del Antiguo Testamento para predicar a Cristo. Yo recuerdo una vez, lo he contado alguna vez, a mí cuando estaba yo de seminarista, que creía que sabía mucho, no sé qué, y fui a Boston, y allí estuve 6 meses trabajando, y me dieron a 2 niñas para que las catequizara, 2 niñas que venían de otra religión, que no conocían nada de Cristo, y que había que catequizarla para recibir la primera comunión. Y yo sí, claro que sí, ¿cómo no? Y comencé, y cuando comienzo a hablar que de Abraham, y no he oído hablar nunca de Abraham, y de Moisés, nunca he oído hablar de Moisés, y de Jesucristo tampoco, ni nadie. Entonces, señores, después de varias reuniones me rendí, me doblaron el pulso, no supe, porque en ese momento no sabía, no entendía la importancia, y devolví a las niñas, se las devolví para que hágalo usted, porque yo no puedo. ¿Qué pasa? Que para poder exponer a paganos la persona de Cristo no se puede exponer sin explicar primero todo lo que son las promesas, y que después en Cristo se cumplen. Si no, Cristo no se entiende, si no es dentro de su pueblo y dentro de las promesas que Dios hizo y las grandezas que Dios hizo a su pueblo desde Abraham y desde Moisés. Eso no lo entendía. Ahora me encantaría poder hacer que me trajeran niñas para poder hablar, pero en ese momento me perdí.
Y por eso Pablo era más idóneo para ir a los paganos, porque nadie mejor que él podía exponer la historia de Israel para decir, y Cristo es el que lo cumple. Y por esto Pablo convirtió a tantos paganos. Él tenía la capacidad, porque para poder dar a conocer a Cristo a los paganos, hay que conocer muy bien qué cumplimiento fue lo que vino a cumplir Cristo, qué promesa vino a cumplir. Y por eso pedir al Señor que Pablo, ese hombre de Dios que llegó hasta dar la vida y fue decapitado en Roma, este hombre enamorado de Cristo, nos invita a nosotros a atrevernos a evangelizar y a no tener miedo. Hay gente que tiene preparación, gente capaz. Yo conozco gente que tiene una gran preparación, pero no se atreve a predicar a Cristo, porque cree que no está preparado, cree que hay que tener un doctorado en cualquier cosa. Y lo único que tener es ganas de dar a conocer a aquel que tú has conocido. Conozco gente que conoce a Cristo, que está preparada, pero tiene miedo. No sabe, porque cree que evangelizar es hablar de la multitud, de 30,000 personas para allá, o que hay que ser un orador, hay que ir a la televisión. No, hay que ir a todos lados donde uno está y en cada lugar dar a conocer la riqueza que es conocer a Cristo. Si todos hiciéramos eso, qué belleza. Nuestra iglesia sería una iglesia evangelizadora, que es la llamada que tenemos nosotros. Aquí que dice, id y predicad la buena nueva por todo el mundo y bauticen a todos. El que se bautice se salvará. Qué belleza. Quiere decir con esto, el que acoge la fe de la iglesia que se predica, ese se salva. El otro, no digamos, bueno, que se resista a creer. Hay personas que han sido cristianas, católicas, y que de repente no se resistieron a creer, sino que fueron manejadas, manipuladas para rechazar la iglesia e irse a otra iglesia. No se resisten a Cristo, pero sí se separan de la iglesia. Dios sabrá qué pasará aquí. Pero sin embargo, aquí estamos hablando del que acepta a Cristo, acepta la predicación de la iglesia, y el que le dice no. Y el rechazo a Cristo es el rechazo a la salvación. Y por eso Dios sabrá qué pasará. Eso era la consigna, era o salvarse o perderse. Prediquen a Cristo para que se salve cada día más gente. Él no vino a condenar a la gente, por tanto Él no está garantizando condenación, sino garantizando salvación a los que crean. Y esa es la belleza del evangelizador, y es la belleza a la que Dios nos está llamando. Por eso celebremos esta conversión de este hombre que se puso a la par con nosotros 12, y que hoy celebramos como una fiesta de otro de los grandes apóstoles, Pablo, este hombre de Dios que finalmente vivió para la eternidad, diciendo: los sufrimientos de esta vida no son nada comparados con la gloria que tiene Cristo reservada para aquellos que le aman. Qué belleza es entender que alguien que vivía en el más acá, viviendo y trabajando y pensando en el más allá, y allá seguramente, y desde allá intercede por la iglesia también, junto a los 12 apóstoles y junto a todos los que han vencido la tribulación y participan de la resurrección de Cristo. Que el Señor nos ayude, y San Pablo ruega por nosotros. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestra súplica, vamos a profesar la fe. Tenemos que profesar la fe en esta fiesta, en donde reconocemos que Jesús también aquí levantó a uno de los apóstoles que confiesa a Cristo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos ahora nuestras súplicas confiadas a Dios. San Pablo, el apóstol de todas las gentes, para que nos sintamos como Él en comunión con la Iglesia universal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. San Pablo, el discípulo cuya vida era Cristo, para que también nosotros, siguiendo su ejemplo, conozcamos mejor a Cristo y le sigamos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
San Pablo, el maestro cuya doctrina es alimento perenne, para que leyendo y meditando sus cartas crezca nuestra fe e influya en nuestra vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. San Pablo, el testigo mártir de Cristo, para que también nosotros, como él, sepamos dar un buen testimonio cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te presentamos, Señor, el alma de bienvenido, para que tú lo acojas en tu reino, roguemos al Señor. Te rogamos, Te óyenos. pedimos por los enfermos, Altagracia, Fabián, Pedro María y Estebanía, para que tú te les hagas cercanos y los bendigas y los confortes, roguemos al Señor. Te rogamos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. El Señor está reunido junto a él. El Señor nos ha invitado a estar con él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando Señor tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. Oren mis hermanos para que este sacrificio que mire ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Al celebrar estos divinos misterios te suplicamos, Señor, que el Espíritu derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al apóstol Pablo para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es Es justo justo y y necesario. necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, junto a los ángeles y arcángeles y a los tronos y dominaciones y a todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Mi Dios digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito es el que viene En nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor,
el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos permite servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mi indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestro hermano bienvenido y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así, con María la Virgen, San José su esposo, San Pablo y los demás apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hagamos ahora la fórmula de San Alfonso para comulgar espiritualmente, una vez que no podemos hacerlo sacramentalmente, todo lo que quisiéramos. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera.
Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu el apóstol San Pablo para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. Hagamos ahora la bendición de los apóstoles en este día, recordando la fuerza evangelizadora de este apóstol Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol de Dios. Inclinen sus cabezas. Que Dios, que les ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Pablo, se digne en bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que les enriqueció con las palabras y ejemplo de sus apóstoles. Amén. Que puedan llegar a la patria celestial por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y anunciad a mis hermanos